Bien, ¿cómo están? Les saluda Manuel Jesús. Quiero también ayudarles con otro ejercicio. Por ejemplo, eh, quisiera indicarles cómo podría ser la manera de desarrollar el algoritmo número 12 de la tarea que les dejé. Bien, este algoritmo nos pide diseñarlo de tal manera que calcule el total a pagar por la compra de polos. Si se compra 3 polos o más, se aplica un descuento del 20% sobre el total de la compra. Y si son menos de 3 polos, un descuento del 10%. ¿Ok? El costo de cada polo es de 55 soles. Entonces, vemos aquí que la palabra clave es la cantidad, ¿sí o no? Porque dice, si se compran 3 polos o más, se aplica tanto, un descuento de tanto. Si se aplica menos, se aplica otro. Entonces, prácticamente es la cantidad de polos. La cantidad de polos viene a ser una variable, ¿sí o no? La variable de ingreso. Ujú. El costo por polo es una variable, pero de valor fijo, ¿no? Es una variable constante. Tiene un valor fijo y cargodeado, ¿no? 55 soles. Prácticamente tendríamos que preguntar si la cantidad eh, es mayor, ¿no? Dice, si se compran 3 polos o más, o sea, si la cantidad de polos viene a ser mayor o igual a 3, se aplica el descuento del 20%. De lo contrario, un descuento del 10%. Ujú. ¿Está bien? Y el costo de cada polo es 55. Y lo único que nos piden es calcular el total a pagar. Bien, veamos, entonces vamos a desarrollarlo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar a pseudocódigo. Debemos tener en cuenta el tip principal, recuerda, que es diseñar e imaginarnos una pantallita en nuestra mente. ¿Cómo podría ser el algoritmo, no? Bien, bueno, yo me imagino que sería una cuestión como esta. Sería más o menos, a ver, una pantallita y sería, por ejemplo, ingrese cantidad polos a comprar, ¿no? Sería por aquí una cajita de texto, ¿no? Me imagino yo, una cantidad, ¿no? Podemos poner luego simplemente calcular de frente, calcular total, ¿no? Un botoncito por aquí, sí, y aquí ponemos el total. Y el total mostramos ahí, ¿no? Supongamos, ¿no? Una pantalla así. Entonces, ¿cuántas variables de entrada tenemos? Prácticamente tenemos una variable entrada. Tendremos variable de procesos también, variables que prácticamente puedan ser estáticas o la utilizaremos más que todo para dentro del proceso. Pues es notorio que sí, porque el algoritmo nos dice que tenemos que calcular un total, este de aquí, ¿no? Este total. Entonces, bien, tenemos una variable de entrada que sería la cantidad, ¿no? Podríamos ponerle cantidad. ¿Qué más? Tendríamos otra variable que sería total, ¿no? Pero total no sería una variable de entrada. Sería una variable que se va a calcular, ¿no? Bien, podemos entonces. No habría problema si declararíamos como si fuera dentro de las variables de entrada o dentro de las variables internas, no altera. Eh, pero vamos a ponerlo como si fueran variables, ¿no? Una variable también a considerar. Tendríamos una variable total, también tendríamos otra variable descuento, ¿no?
porque dice que va a haber un descuento de tales porcentajes. Y también tenemos una variable precio, ¿no? Tendríamos otra variable precio, que dice que es 55 soles. Entonces prácticamente es lo siguiente, ¿no? El algoritmo lo que nos piden es que si la cantidad que ingresemos, por ejemplo, yo ingreso 3, ¿no? Voy a llevarme 3 polos. Dice que si se compran 3 polos o más, ¿no? Entonces se aplica el descuento del 20% sobre el total de la compra. ¿Ok? Es decir, yo me llevo 3 polos y de frente digo yo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es multiplicar, ¿no? 3, ¿cuánto está el costo de polo? El precio, costo, es 55, ¿no? Multiplico 55 por 3, a ese total le aplicamos el respectivo descuento. Ahora, como nos dice el ejercicio, si es 3 polos o más, se aplica descuento del 20%, ¿no? O sea, si es mayor o igual a 3, se aplica un descuento del 20%. De lo contrario, es uno de 10%, ¿no? O sea, del total, ¿no? De la multiplicación de 55 por 3, vemos, ¿no? Preguntamos si la cantidad es mayor o igual a 3, va este descuento. Si no, va este otro. Y lo que se obtiene de esa resta, ¿no? De ese descuento, al final, es el total, ¿no? Y ese total es el que nos están pidiendo. Bien, entonces comencemos a hacer el pseudocódigo. Lo vamos a hacer por aquí. Y veamos. Vamos a poner así. Ok, comenzamos. Siempre el pseudocódigo va con la palabra, ¿cómo era? Algoritmo, ¿sí o no? Algoritmo. Y le vamos a poner total polos, le ponemos, ¿no? Bueno, le ponemos total polos. Usted tiene que ponerle siempre un nombre a su algoritmo, ¿no? Ok. Luego ponemos, ya ustedes saben, la parte del inicio, perdón, de la entrada, variables. ¿Cuántas variables vamos a tener? Vamos a tener cantidad, ¿sí o no? Vamos a ingresar de todas maneras cantidad, entonces vamos a ponerle que va a ser numérico y le ponemos cantidad. Sabemos que cantidad es un entero, está dentro de los numéricos, le ponemos cantidad. Ok, luego ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener total, vamos a tener descuento, vamos a tener precio, ¿no? Pero el precio sí nos están dando como dato, ¿no? Que es 55 soles. Entonces, bien, profe, pero total, descuento y precio son variables internas, ¿no? Del proceso. Puedes declararla como te comentaba, ya sea dentro del proceso o si gustas también aquí a esta altura. No hay problema. Ok, pero miren, eh, yo voy a aprovechar en declararlas por aquí. Voy a ponerle descuento. Voy a ponerle también por aquí total. Ok. El precio, como si tiene un valor seteado. O bueno, lo voy a poner de una vez por acá también ya. Precio, ¿no? No sé si se logra ver. Ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Ok. Entonces, bien. Continuamos. Inicio. Y le digo entonces, ¿no? Primero, veamos. Nos dice, ¿no? Que debemos de calcular el total. Entonces, sobre ese total se va a aplicar un descuento, pero siempre y cuando la cantidad sea mayor a 3 polos, un descuento del 20%, de lo contrario no del 10%. Ok.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, sabemos que precio ya tiene un valor interno, ¿no? Por defecto, un valor hardcodeado que es de 55 soles. Le ponemos ahí que ya tiene un valor por defecto. ¿Ok? La única variable de entrada es cantidad. ¿Ok? Entonces decimos, ¿no? Aquí simplemente digo ahora, voy a comenzar, antes de poder comparar o utilizar la variable, tengo que leerla. Como es la única que representa a la variable de entrada, una cajita de texto, tengo que leerla, ¿sí o no? Le voy a poner entonces leer. Profe, pero leer no siempre va primero. No, no necesariamente. ¿Ok? Siempre va a leer antes de utilizarla. Ojo, eso es lo que importa. Antes de utilizar una variable de entrada, obvio que tienes que leerla. Entonces, leemos la cantidad. Perdón, cantidad. Ok, estamos ahí. Bien. Ok, tenemos la cantidad. Luego, preguntamos si cantidad es, me dicen, ¿no? Si compran 3 polos o más, si cantidad es mayor o igual a 3, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un descuento, pero del total. Es decir, pondríamos aquí, utilizaríamos esta variable descuento, que no es una variable de entrada, es una variable interna. Decimos, ¿no? Descuento. Descuento va a tener, ¿qué cosa? Va a tener, se le va a aplicar un porcentaje, ¿sí o no? Un porcentaje, pero del total. Es decir, ¿cuál sería el total? Para calcular el total sería 55 por 3. Ese sería el total, ¿sí o no? Ya, pues lo ponemos entonces. Diríamos simplemente cantidad por precio, ¿no? La cantidad, que es este de aquí, tiene al 3. El precio tiene 55, ¿no? Precio tiene 55 y la cantidad tiene al 3. ¿Ok? Entonces digo, ¿no? Cantidad sería así, ¿no? Sería cantidad por precio, sería el total, ¿no? Y a este que es el total, a esto que es el total, se le va a aplicar un descuento del 20%. ¿Cómo se aplica un descuento del 20%? Se multiplica por 0.20, ¿no? Ahí tenemos. Ok. Luego, entonces decimos, si no, es decir, si es que no cumple esto, si es menor a 3, entonces el descuento sería ¿qué? Sería igual, ¿no? El total cantidad por precio. Profe, ¿y si este cantidad por precio lo almacenaría yo en total? También puedes hacerlo. Pero hay distintas formas de hacer algoritmos, ¿no? Siempre se elige el más corto, recuerda. Entonces, aquí aplicamos el descuento, pero del 10%. Y ponemos por, ¿cómo se representa 10%? 0.1, ¿no? 0.10. ¿Ok? Y ahí tendríamos ya en el condicional doble, sí y si no, ya tendríamos que nuestro objetivo, saber cuánto es el descuento.
Ya lo tenemos ya. Entonces cerramos el sí, fin sí, y continuamos. Entonces ya tenemos el descuento. Ahora ya podemos saber cuánto será el total. Sería de la siguiente manera. Simplemente sería total va a tener ¿qué cosa? Va a tener obviamente la cantidad por el precio cantidad por precio, ok, menos el descuento, ¿sí o no? Menos el descuento. Ese sería el total. Y como nosotros nos piden diseñar un algoritmo que calcule el total a pagar por la compra de los polos, entonces le finalizamos poniéndole escribir. Como saben, escribir pueden ponerlo con paréntesis, sin paréntesis, y le puedo decir escribir total, ¿no? Y eso sería todo. Le pongo fin. Y como que la hoja me quedó un poco chica, ahí estaría, ¿no? Ese sería el algoritmo, amigazos, señoritas. Lo voy a volver a explicar rápidamente. Creamos la parte de la entrada. Creamos las variables. Recuerden siempre ponerle su tipo numérico. Comenzamos el proceso. El precio es una variable que solamente se va a utilizar a modo interno. Tiene un valor definido ya desde la definición del algoritmo. Leemos cantidad. ¿Qué cantidad va a representar? Va a representar la cajita de texto, recuerda, ¿no? El ingreso de los datos. Bien. Tenemos también, preguntamos si la cantidad de polos es mayor o igual a 3, entonces se aplica un descuento. Descuento, pero ¿de quién? Del total, nos dice. Es decir, de la cantidad de polos que se ingrese por el precio que equivale a 55. Aplicamos el porcentaje por 20% y ese monto lo guardamos en descuento. De lo contrario, el descuento va a ser por 10%. Terminamos la condicional, pero al terminar la condicional tenemos descuento ya. Aquí hemos definido descuento, pero está con valor vacío, no tiene valor. Y aquí ya lo estamos llenando. ¿Ok? Luego nos vamos a darle valor a total. Total va a tener cantidad por precio menos el descuento obtenido. Escribimos el total y se acabó. Espero que les sirva de ayuda. Hasta luego.